Así como un viaje de miles de millas, comienza con un solo paso. La compleja vía de señalización dentro de una célula empieza con un solo suceso clave, la unión de una molécula señalizadora o ligando a la molécula que lo recibe o receptor. Los receptores y ligandos son de muchas formas, pero todos tienen algo en común. Vienen en pares combinados en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos y un ligando que solo se une a uno o a algunos receptores diana. La unión del ligando al receptor cambia su forma de actividad, lo que permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la molécula. Em, bueno, hoy vamos a ver sobre los ligandos y receptores y las etapas de la transducción, eh, transducción de señales, de unión ligando receptor y transmisión celular respuesta. En este artículo se enfocará en la primera etapa, la recepción de la señal. En esta sección veremos diferentes tipos de receptores y ligandos y examinaremos cómo interactúan entre ellos para convertir la información proveniente del exterior, del exterior de una célula eh, en un cambio dentro de la célula, obviamente. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya dije, los ligandos y receptores. Y los tipos de receptores son de muchos tipos, pero pueden dividirse en dos categorías principales. Receptores intracelulares, que quieren decir dentro de la célula, que se encuentran, como ya dije, dentro de la célula, en el, en el citoplasma o en el núcleo. Y los receptores y receptores de la superficie celular que se localizan en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran al exterior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligandos de los receptores extracelulares son moléculas pequeñas e hidrofóbicas que odian el agua, ya que deben poder cruzar la membrana plasmática para alcanzar a sus receptores. Por ejemplo, los receptores principales, perdón, eh, receptores principales de las hormonas esteroideas hidrofóbicas, como ya dije, que odian el agua, como las hormonas sexuales, estradiol, un estrógeno, y, testo, y testosterona, son extracelulares, perdón, intracelulares, perdón. Y como una hormona entra a una célula y se une a un receptor, hace que éste cambie de forma, lo que permite que el complejo receptor eh, entre al núcleo, si no se encontraba ya ahí.
y regule la actividad génica. La unión de la hormona expone regiones del receptor que pueden unirse a secuencias específicas del ADN. Estas secuencias se encuentran junto a ciertos genes en el ADN celular y cuando el receptor se une a ellas, altera sus niveles de transcripción. Eh, Diagrama de una vía de señalización que involucra a un receptor intracelular. El ligando atraviesa la membrana plasmática y se une al receptor en el citoplasma. El receptor se mueve entonces hacia el núcleo, donde se une al ADN para regular la transcripción. Muchas vías de señalización que involucran tanto receptores intracelulares como de superficie celular producen cambios en la transcripción de genes. Sin embargo, los receptores intracelulares son únicos porque provocan dichos cambios de manera directa eh, al unirse al ADN y altera la transcripción por asimismo. Los receptores de superficie celular son proteínas ancladas a la membrana que se une al ligando en la parte exterior de la célula. En este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. De este modo, muchos tipos de moléculas, incluyendo a las grandes moléculas hidrofóbicas que aman el agua, pueden actuar como ligandos. Un receptor de superficie celular típico tiene tres diferentes dominios o regiones proteicas, perdón. Un dominio extracelular fuera de la célula que se puede unir al ligando y un dominio hidrofóbico que se extiende a través de la membrana y un dominio intracelular dentro de la célula que transmite la señal. El tamaño y la estructura de estas regiones puede variar mucho de acuerdo al tipo de receptor y la región hidrofóbica. Puede constar de varios tramos de aminoácidos que entrecruzan la membrana. Eh, el GPCR tiene 7 dominios transmembrana. El extremo es el N terminal que está fuera de la célula y extremo que es el C terminal está dentro de la célula. Existen muchos tipos de receptores de superficie celular, pero aquí solo veremos tres tipos comunes de canales de iones activados por ligando receptores acoplados a proteínas G y receptores eh, tirosina quinasa, tirosina quinasa, perdón. Eh, los canales iónicos activados por ligandos son canales de iones que abren en respuesta a la unión de un ligando para formar un canal. Este tipo de receptores de superficie celular tiene una región que atraviesa la membrana con un canal hidrofílico que ama el agua. En medio el canal permite
que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Cuando un ligando se une a la región extracelular del canal, la estructura de las proteínas cambia de tal manera que los iones de un tipo en particular, como em, el que pueden pasar a través de el, que pueden atravesar de él. En algunos casos sucede al contrario del canal. Generalmente está abierto y la unión del ligando hace que se cierre. Los cambios en los niveles de iones dentro de la célula pueden cambiar la actividad de otras moléculas, perdón, como las enzimas que se unen a iones y los canales sensibles a voltaje para generar una respuesta. Las, eh, las células nerviosas o neuronas tienen canales activados por ligandos que se une a neurotransmisores el diagrama de un canal de iones activado por ligando. Cuando el ligando se une a un canal de iones cerrado en la membrana plasmática, el canal se abre y los iones pueden pasar a través de él y se mueven hacia el interior o el exterior de la célula, obviamente, en la, en la dirección de su gradiente de concentración. Los receptores acoplados a la proteína G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización familiares. Todos los miembros de la familia GPR, que es los receptores acoplados a las proteínas, la proteína G, tienen 7 segmentos de proteínas diferentes que cruzan la membrana y transmiten señales dentro de la célula mediante un tipo de proteína llamada proteína G. Ve más los bueno perdón los GPCR son diversos y se unen a muchos tipos de ligandos diferentes. Una clase particularmente interesante del GPRC son los receptores eh, olfativos que son de olor. Hay alrededor de varios, porque el número no me lo sé porque son muchos números. De ellos están los humanos y cada uno se une a su propia molécula de olor. Como un químico particular en un perfume o cierto compuesto producido por el pescado en descomposición y produce una señal que se envía al cerebro, lo que nos hace percibir los olores. Eh, Cuando su ligando no está presente, el receptor acoplado a proteínas G espera inactivo en la membrana plasmática. En algunos tipos de GPCR, el receptor inactivo ya se encuentra unido a su
a su blanco señalizador, una proteína G elevado a 44. Las proteínas G son de diferentes tipos, pero todas se unen al nucleito trifosfato de guanosina, que es el GTP, que al que pueden degradar, hidrolizar para formar GDP. Una proteína G unida a GTP está activa o encendida, mientras que si está unida a un GDP, esta será inactiva o apagada. Las proteínas que se asocian a GPCR son de un tipo de compuestos por tres eh, subordinadas conocidas como proteínas G eh, heterotrimétricas. Cuando se unen a un receptor inactivo, están en su forma apagada o unidas a un GDP. Gracias.